Mi nombre es Javier Pérez y voy a explicar cómo se puede resolver el problema del camino más corto. Para ello, vamos a resolver un ejemplo concreto que enunciaré a continuación y que daremos solución de dos formas diferentes. En primer lugar, haciendo uso de la fuerza bruta y en segundo lugar, mediante el algoritmo de Dijkstra. Vamos a encontrar el camino más corto por carretera entre Valladolid y Zaragoza. Analizando la geografía española, surgen varias alternativas. En una de ellas se podía pasar por Burgos, en otra se podía pasar por Madrid y en otras dos restantes se podía pasar por Burgos y Madrid, iniciando bien el camino por Burgos, bien comenzando por Madrid. Así pues, el grafo que modeliza la situación quedaría como se indica. Sus vértices son las ciudades que se recorren, que designaremos por la inicial del nombre de la ciudad, y sus aristas representan las carreteras que unen las distintas ciudades. Para simplificar el problema, consideraremos la hipótesis de que todas las carreteras son similares y asociaremos a cada enlace un peso igual a la distancia existente entre las ciudades que unen. La primera forma para resolver el problema sería hacer uso de la fuerza bruta. Para ello, podemos representar mediante un árbol todas las posibles trayectorias. De modo que sumando la longitud de todas ellas, podríamos obtener el camino de menor longitud. En este caso, el camino óptimo pasa por Valladolid, Burgos y Zaragoza y tiene una longitud total de 426 kilómetros. Lógicamente, esta forma de resolver el problema resulta inviable si el grafo planteado tiene un elevado número de vértices. Otra forma de resolver el problema es hacer uso del algoritmo de Dijkstra. En primer lugar, se parte de un vértice inicial y se calcula cuál es el más próximo. A continuación, se selecciona el vértice no fijado aún que está a menor distancia del inicial. Se comprueba si utilizando como punto intermedio el último vértice fijado se llega a nuevos vértices o se encuentra un camino más corto a los que ya hemos accedido. Con la información anterior se actualizan, claro si procede, las distancias mínimas desde el inicial a cada vértice y cuál es el vértice anterior en el camino más corto desde el inicial a cada uno de ellos. Lo mejor es ver el método aplicado a nuestro problema. Empezamos creando una tabla donde se disponen los vértices del grafo en la primera columna y tantas columnas a continuación como número de vértices existen. Fijamos la distancia de V a V, es decir 0, y referenciamos a continuación que medimos desde V. Calculamos la distancia de V a B y referenciamos a V. Calculamos la distancia de V a M y referenciamos a V. Como el grafo no es completo y V y Z no están unidos, colocamos el signo infinito. Entre los valores del paso 1 elegimos el de menor distancia. Y colocamos asteriscos en el resto de la fila. Pasamos a la siguiente columna el valor de menor distancia. Lo seleccionamos y nuevamente colocamos asteriscos en el resto de la fila. Calculamos la distancia de V a M. Como 189 es menor que 371, elegimos la menor distancia. Calculamos la distancia de V a Z pasando por V. Y la referenciamos a B. Pasamos a la siguiente columna, la menor de las distancias. La seleccionamos y colocamos asteriscos en el resto de la fila. Calculamos la distancia de V a Z pasando por M. Como 426 es menor que 503, seleccionamos 426. Pasamos a la siguiente columna la menor distancia, que además en este caso coincide con la última. Y además la seleccionamos. Por tanto, el camino más corto para viajar desde Valladolid a Zaragoza por carretera consiste en viajar a Burgos y de Burgos a Zaragoza.
Sin duda alguna, si el número de vértices del grafo es elevado, el método más adecuado para encontrar el camino más corto será la utilización del algoritmo de Dijkstra.